Hola a todos y bienvenidos a nuestra profunda inmersión en El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Para esta inmersión tenemos la novela en sí, claro, además de algunas notas sobre el simbolismo que usa Hemingway y por supuesto mi propia fascinación por este clásico. Es una obra que ha cautivado a lectores por generaciones sin duda. ¿Qué te llama la atención del viejo y el mar para este deep dive? Bueno, creo que Hemingway nos lleva al corazón de la experiencia humana, ¿no? Con esta historia, aparentemente simple, de un viejo pescador cubano, Santiago, y su batalla épica, con un pez gigante. Pero hay mucho más. Van a la superficie. Exacto. Hemingway no se limita a contarnos una historia de pesca. Usa el viaje de Santiago como una metáfora para explorar temas universales, como la perseverancia, el honor, la lucha contra la adversidad e incluso la naturaleza misma del triunfo y la derrota. ¿Qué te parece si comenzamos con la descripción de Santiago? Hemingway no escatima en detalles, ¿verdad? No, para nada. Desde el principio, Hemingway nos presenta a un personaje que está marcado por el sol y la lucha. Arrugas profundas en la parte posterior del cuello, las pardas manchas del cáncer de la piel. Pareciera que Hemingway quiere que veamos cada línea, grabada por el tiempo y la experiencia. Esas descripciones físicas sí son clave. No son solo detalles superficiales. Reflejan la vida que Santiago ha vivido, una vida dedicada al mar, una vida de trabajo duro, de victorias y derrotas. Pero a pesar de los estragos del tiempo, Hemingway nos dice, fíjate, que sus ojos tenían el color mismo del mar y eran alegres e invictos. Es un contraste fascinante, ¿no crees? Totalmente. Pareciera que Hemingway nos dice, miren, este hombre puede estar envejeciendo, pero su espíritu, su voluntad siguen siendo fuertes. Es casi como si el mar, ¿no? Su oponente constante, le hubiera infundido una especie de resistencia indomable. Precisamente. Y esa resistencia se pone a prueba en su relación con el mar, que es tanto su fuente de sustento como una fuerza implacable que lo desafía constantemente. Fíjate en cómo describe la vela remendada de Santiago. Arrollada, parecía una bandera en permanente derrota. ¿Qué te dice esa imagen? Me impacta la idea de una, derrota permanente. Podríamos pensar que Santiago está destinado a perder, que es un hombre vencido por la vida. Pero no hay también una especie de belleza trágica en esa imagen, como si Santiago, a pesar de las dificultades, se negara a bajar la bandera, a rendirse ante la adversidad. Su interpretación, interesante. Y esa dualidad entre derrota y resistencia se ve reflejada a la luz de la novela. Por un lado, tenemos a Santiago, un hombre que pesca solo, que ha perdido a su esposa, que enfrenta la burla de otros pescadores. Está rodeado de una soledad palpable, pero por otro lado hay destellos de esperanza, de conexión humana. Sí, como su relación con Manolín, el joven aprendiz que lo admira y lo cuida. Esa relación es un faro de luz en la soledad de Santiago. Manolín le lleva comida. Le promete que volverán a pescar juntos. Es una relación llena de ternura y respeto. Nos recuerda que incluso en la vejez, la conexión humana es vital. Exacto. Y no solo la conexión con otros seres humanos. Santiago también encuentra una extraña camaradería en la naturaleza que lo rodea. Habla con las aves marinas, los peces voladores e incluso con el propio pez gigante. Es como si buscara compañía, un diálogo, en el vasto silencio del mar. Hablando del pez gigante, la lucha de Santiago con él es, sin duda, el corazón del relato. 3 días y 3 noches de una batalla agotadora, que pone a prueba no solo su fuerza física, sino también su determinación. Y aquí es donde Hemingway brilla. Como escritor, no se limita a describir la acción, sino que nos sumerge en la mente de Santiago, en sus pensamientos, sus emociones, su dolor. Nos hace sentir el peso del sedal, el ardor del sol, el cansancio que corroe. Los huesos del viejo. Hay una frase que me impactó especialmente. El pez tiraba y tiraba y tiraba. Es una frase simple, pero transmite la intensidad de la lucha, la fuerza implacable del pez, la resistencia inquebrantable de Santiago. Y a medida que la batalla se prolonga, la relación entre el hombre y el pez se vuelve cada vez más compleja. Totalmente. Al principio, es una lucha por la supervivencia, el instinto depredador del hombre contra la fuerza bruta del animal. Pero a medida que los días se convierten en noches, Santiago comienza a sentir un profundo respeto por el pez, una admiración que roza la veneración. Lo llama a mi hermano, reconociendo la nobleza de su adversario, su dignidad en la lucha. Y esa conexión, esa hermandad, hace que la eventual muerte del pez sea aún más trágica. Es una victoria amarga para Santiago, una victoria que le cuesta, un precio muy alto. ¿Crees que Hemingway nos está diciendo que en toda lucha, incluso en la victoria, hay una parte de nosotros que también muere? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma, del triunfo y la derrota. ¿Es posible salir indemne de una batalla tan intensa? ¿Acaso la victoria no deja cicatrices físicas y emocionales? Hemingway nos deja con esa pregunta, resonando en la mente del lector. Y mientras Santiago lucha con el pez gigante, no podemos olvidar la presencia constante de los tiburones, que acechan a las profundidades, esperando el momento oportuno para atacar. Esa presencia constante crea una atmósfera de tensión, de peligro inminente,
Es como si Hemingway nos estuviera diciendo que la vida está llena de amenazas, inesperadas, de fuerzas que pueden arrebatarnos la victoria, en un instante. Es cierto. Los tiburones representan la crueldad del destino, la fragilidad del éxito. Son una metáfora de la adversidad que siempre acecha, lista para destruir nuestros sueños. Y cuando finalmente atacan, devorando la presa de Santiago, nos quedamos con una sensación de profunda tristeza, de pérdida irreparable. Es como si Hemingway nos estuviera recordando que incluso los logros más grandes pueden ser efímeros, que la vida puede arrebatarnos lo que más apreciamos, en un abrir y cerrar de ojos. Y a pesar de la brutalidad de esa escena, Hemingway nos muestra que Santiago, No se rinde. Regresa a la orilla con la cabeza en alto. con la dignidad intacta. Es una imagen Conmovedora. que nos invita a reflexionar sobre la resiliencia del espíritu humano, la capacidad de sobreponerse a la adversidad y encontrar la fuerza para seguir adelante. Y aquí es donde la figura de Manolín vuelve a cobrar importancia. Al final de la novela, vemos al joven cuidando a Santiago, consolándolo, prometiéndole que volverán a pescar juntos. Esa imagen final nos llena de esperanza. Nos recuerda que incluso en la derrota hay espacio para la compasión, para la solidaridad, para la posibilidad de un nuevo comienzo. Y aunque la novela termina con Santiago durmiendo, soñando con leones en la playa, nos deja con una sensación de que su lucha no ha terminado. Hay una fuerza vital en él, una determinación inquebrantable que nos inspira a enfrentar nuestros propios desafíos, con valentía y dignidad. Pero creo que necesitamos profundizar en la relación de Santiago con el mar, en cómo Hemingway utiliza la naturaleza, como un espejo de la lucha interna del viejo. ¿Te parece si continuamos explorando esa faceta de la novela? Por supuesto. Es en esa relación donde Hemingway nos revela las dimensiones más profundas de la experiencia humana. Y para aquellos que nos escuchan, si quieren sumergirse aún más en este clásico, les recomiendo el canal de David Noé Figueroa, donde pueden encontrar este y muchos otros audiolibros. Pero volviendo al viejo y el mar, hay una frase que me parece clave para entender la conexión de Santiago con el mar. El hombre no está hecho para la derrota, dice Santiago. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. ¿Qué piensas de esa afirmación? Es una declaración poderosa que nos habla de la resistencia del espíritu humano, la capacidad de sobreponerse a la adversidad y encontrar la fuerza para seguir adelante, pero al mismo tiempo. Me pregunto si esa negativa a aceptar la derrota no es también una forma de orgullo, una terquedad que puede llevar a un hombre a sus límites, incluso más allá de lo razonable. ¿Crees que Hemingway nos está presentando a Santiago como un héroe trágico, un hombre admirable, pero también un poco obcecado? Esa es una pregunta muy interesante. Y creo que para responderla, tenemos que adentrarnos en la psicología de Santiago, en sus motivaciones, en sus miedos, en sus sueños. ¿Te parece si exploramos esa faceta de su personaje? Me encantaría. Creo que es ahí donde encontraremos las claves para entender la complejidad del viejo y el mar y la profundidad de la visión de Hemingway sobre la condición humana. Para entender la psicología de Santiago, hay que fijarse en cómo interactúa con el mar. No es solo un espacio de trabajo para él, es casi un ser vivo con el que establece un diálogo constante. Eso es algo que me llamó la atención. Recuerda cómo describe el color del agua. Un azul profundo tan oscuro que casi resultaba violado. No es solo una descripción física, ¿verdad? Hay una sensación de misterio, de profundidad insondable, que va más allá de lo que los ojos pueden ver. Exacto. El mar representa lo desconocido, lo indomable. Un reflejo de la propia alma de Santiago. Y fíjate cómo Hemingway juega con la luz y la sombra para crear una atmósfera casi onírica. El sol se tornó más brillante y su resplandor cayó sobre el agua. Luego, al levantarse más en el cielo, el plano mar lo hizo rebotar contra los ojos del viejo hasta causarle daño. Es una imagen que transmite la intensidad del sol caribeño, pero también la fragilidad de Santiago, su vulnerabilidad ante las fuerzas de la naturaleza. Es como si Hemingway nos estuviera diciendo que la belleza y el peligro conviven en el mar, al igual que en la vida misma. Y Santiago, expuesto a ambos, ha desarrollado una especie de sensibilidad especial, una capacidad para percibir los matices, las sutilezas, que otros quizás pasarían por alto. ¿Crees que esa sensibilidad es lo que le permite conectar con el pez gigante de una forma tan profunda? Es muy probable. Recuerda cómo describe las cicatrices en sus manos, tan viejas como las erosiones de un árido desierto. Esas manos curtidas por el sol y el salitre son un testimonio de su vida en el mar, de la lucha constante, de la conexión íntima con la naturaleza. Y al mismo tiempo Hemingway nos dice que sus manos tenían las hondas cicatrices que causan la manipulación de las cuerdas cuando sujetan los grandes peces. Esas cicatrices son la marca de su experiencia, de su maestría en el arte de la pesca. Es una dualidad fascinante. Por un lado, vemos la fragilidad de Santiago, su cuerpo envejecido marcado por el tiempo y el trabajo duro. Y por otro lado vemos la fuerza que reside en esas manos, la experiencia acumulada, la sabiduría que solo se adquiere a través de años de lucha y aprendizaje,
¿Crees que Hemingway nos está diciendo que la verdadera fuerza no reside en la juventud o la vitalidad física, sino en la experiencia, en la capacidad de resistir, de adaptarse, de aprender de las derrotas? Sin duda. Y esa sabiduría se refleja en las reflexiones de Santiago a lo largo de la novela. No solo se limita a describir lo que ve o lo que siente, sino que va más allá buscando el significado, la conexión profunda entre él y el mundo que lo rodea. Recuerda la reflexión que hace sobre la necesidad de comer incluso cuando no se tiene hambre. Habrá que hacerlo, dice, reconociendo la importancia de mantener las fuerzas para seguir luchando. Es una lección de vida, una muestra de su pragmatismo, pero también de su determinación, de su negativa a rendirse ante la adversidad. Esa frase me recuerda a otra, quizá la más famosa de la novela: el hombre no está hecho para la derrota. Es una declaración poderosa que nos habla de la resistencia del espíritu humano, pero al mismo tiempo me pregunto si no hay un dejo de terquedad en esa afirmación. ¿Es posible que Santiago esté luchando contra algo más que el pez gigante, contra algo que reside en su interior, un miedo a la vejez, a la irrelevancia, a la muerte? Esa es una interpretación muy interesante y creo que Hemingway nos da pistas para explorarla. ¿Recuerda la escena en la que Santiago recuerda la vez que pulseó con el Gran Negro de Cienfuegos? Es una historia que nos habla de su fuerza de su pasado como Santiago el Campeón, y aunque ya no es el mismo, esa fuerza interior sigue presente, pero al mismo tiempo hay un dejo de melancolía en ese recuerdo, una nostalgia por un tiempo pasado, por una vitalidad que ya no le pertenece. Es cierto. Y esa nostalgia, esa añoranza por la juventud, creo que se refleja en su relación con Manolín. El joven aprendiz Santiago ve un reflejo de sí mismo, de lo que fue, de lo que ya no puede ser. Al mismo tiempo, Manolín representa la esperanza, la continuidad, la posibilidad de transmitir su legado, su experiencia a una nueva generación. ¿Crees que esa necesidad de transmitir su conocimiento es una forma de luchar contra el paso del tiempo, de dejar una huella en el mundo antes de que sea demasiado tarde? Sin duda, la relación con Manolín es clave para entender la lucha interna de Santiago. No solo es una fuente de compañía y apoyo, sino también un recordatorio de su propia mortalidad, de la inevitabilidad del ciclo de la vida. Y en esa transmisión de conocimiento hay una búsqueda de trascendencia, de dejar algo más que un esqueleto de pez gigante en la orilla. Y hablando del pez gigante, hay algo que me intriga. Santiago se pregunta si matarlo fue un pecado. ¿Crees que Hemingway nos está planteando una cuestión ética sobre la relación del hombre con la naturaleza? Es una pregunta compleja que nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad hacia el mundo natural. Santiago admira el pez, lo respeta, lo llama mi hermano. Pero al mismo tiempo necesita matarlo para sobrevivir, para demostrar su valía como pescador. Hemingway no nos da respuestas fáciles, nos deja con la pregunta resonando en nuestra mente. ¿Es posible coexistir con la naturaleza sin explotarla? ¿Dónde está el límite entre la necesidad y la ambición desmedida? Esas preguntas adquieren aún más relevancia en el mundo actual, donde la sobreexplotación de los recursos naturales amenaza el equilibrio del planeta. Quizás Hemingway, a través de la historia de Santiago, nos está invitando a reflexionar sobre nuestro propio impacto en el medio ambiente, a buscar una forma de vivir en armonía con la naturaleza, reconociendo su valor intrínseco, su belleza, su fragilidad. Es una lectura muy pertinente para nuestro tiempo. Y creo que para entender la complejidad de la relación de Santiago con el pez gigante hay que fijarse en la descripción que hace Hemingway de la lucha entre ambos. No es una simple batalla por la supervivencia, es una danza macabra, una lucha a muerte en la que cada movimiento está cargado de significado. Es cierto. Recuerda cómo describe la línea del sedal como una lista fosforescente en el agua. No es solo una descripción física, ¿verdad? Hay una especie de belleza sobrenatural en esa imagen, como si la lucha entre el hombre y el pez estuviera iluminando las profundidades del mar, revelando un mundo oculto mágico al que solo unos pocos tienen acceso. Exacto. Y fíjate cómo Hemingway utiliza el lenguaje para transmitir la intensidad de la lucha, la fuerza bruta del pez, la resistencia inquebrantable de Santiago. Del pez tiraba y tiraba y tiraba. Repite una y otra vez como un mantra, como si el sonido de esa frase pudiera transmitir la tensión, el dolor, el esfuerzo sobrehumano de ambos contendientes. Y en esa lucha, en ese forcejeo titánico, Santiago no solo se enfrenta al pez gigante, sino también a sus propios límites, a sus miedos, a sus dudas. Recuerda la escena en la que se pregunta si el pez lo matará a él. No importa quién mate a quién, dice, mostrando una aceptación de la muerte que a la vez es valiente y desgarradora. Es una frase que revela la profundidad de su conexión con el pez, pero también su propia resignación ante la posibilidad de la derrota de la muerte. Santiago sabe que está arriesgando su vida en esa lucha y sin embargo no se echa atrás. Hay una fuerza en él, una determinación inquebrantable que lo impulsa a seguir adelante incluso cuando las probabilidades están en su contra. Es como si la lucha en sí misma le diera sentido a su vida, como si la posibilidad de la victoria o incluso la nobleza de la derrota fuera lo único que lo mantuviera aferrado a la existencia. Y esa búsqueda de sentido creo que es algo que resuena en muchos de nosotros. ¿Quién no ha sentido alguna vez la necesidad de luchar por algo, de demostrar su valía, dejar una huella en el mundo?
Sin duda, la lucha de Santiago es una metáfora de la lucha humana por la superación, por la trascendencia. Aunque al final pierda el peso, su esfuerzo no es en vano. Regresa a la orilla con las manos vacías, pero con la cabeza en alto, con la dignidad intacta. Y en esa imagen, Hemingway nos muestra que la verdadera victoria no siempre se mide en términos materiales, sino en la capacidad de resistir, de luchar hasta el final, de mantener la fe en uno mismo, incluso frente a la adversidad. Y esa lección de vida, creo que lo que hace que El viejo y el mar sea una obra tan universal, tan atemporal. Nos habla de algo que reside en lo más profundo de la condición humana, la necesidad de luchar, de soñar, de encontrar un sentido a nuestra existencia, incluso en un mundo que a menudo parece indiferente a nuestro paso. Pero creo que para entender completamente la complejidad de la obra necesitamos profundizar en la figura de Manolín, en la relación maestro-aprendiz que se establece entre él y Santiago. ¿Te parece si exploramos esa faceta de la novela? Por supuesto. Es en esa relación donde Hemingway nos revela la importancia de la transmisión de la experiencia de la sabiduría y de la esperanza a las nuevas generaciones. Para aquellos que quieran sumergirse aún más en este clásico, les recomiendo el canal de David Noé Figueroa, donde pueden encontrar este y muchos otros audiolibros. Pero volviendo al viejo y el mal, ¿qué te parece si comenzamos analizando la escena en la que Manolín le lleva comida a Santiago antes de que salga a pescar? Me parece perfecto. Es una escena aparentemente simple, pero creo que encierra las claves para entender la profunda conexión que existe entre ambos personajes. Y quizás a través de esa conexión podamos comprender mejor el mensaje de esperanza que Hemingway nos deja al final de la novela. Esa escena en la que Manolín lleva comida a Santiago antes de que salga a pescar es un punto de partida perfecto para hablar de su relación. Sí, totalmente. Es un gesto sencillo, pero está cargado de significado. Manolín, a pesar de su juventud, se preocupa por el bienestar de Santiago. Le lleva sardinas, cafare, y hasta le prepara el bote. Hay una ternura, un respeto, que va más allá de la simple admiración. Por un viejo pescador. Exacto. Y fíjate cómo Hemingway describe a Manolín. Dice, sus ojos eran lo mismo que los de Santiago, alegres e invictos. ¿No? Es como si Hemingway nos estuviera diciendo, ¿no?, que Manolín ha heredado algo más que las técnicas de pesca de Santiago. Ha heredado su espíritu, su fuerza interior, su capacidad para enfrentar la vida con optimismo. Esa conexión entre ambos personajes va más allá de lo generacional, ¿no crees? Es como si Hemingway nos estuviera presentando dos caras de una misma moneda, la experiencia y la juventud, la sabiduría y la esperanza. Y esa dualidad se refleja en la forma en que se comunican, en el lenguaje que utilizan. Santiago, curtido por la vida, utiliza un lenguaje sencillo, directo, cargado de metáforas, extraídas de su experiencia en el mar. Manolín, por otro lado, es más impulsivo, más emocional, pero al mismo tiempo hay una inocencia, una pureza en su forma de hablar que conmueve a Santiago. Es una dinámica fascinante que enriquece la novela. Y fíjate cómo Hemingway utiliza el diálogo para revelar la profunda admiración que Manolín siente por Santiago. Eres el mejor pescador del mundo, le dice en una ocasión. Y aunque Santiago se muestra humilde, sabemos que esas palabras le llegan al alma, le dan fuerzas para seguir adelante. Esa necesidad de reconocimiento, de aprobación, creo que es una de las claves para entender la psicología de Santiago. A pesar de su experiencia, de su sabiduría, hay una inseguridad en él, un miedo a ser olvidado, a ser relegado al rincón, de los viejos inútiles. Y Manolín, con su admiración incondicional, le devuelve la confianza en sí mismo, le recuerda que su legado, su conocimiento, tendrá continuidad. Es una relación que nos habla de la importancia, de los vínculos intergeneracionales, de la necesidad de transmitir la experiencia, la sabiduría a las nuevas generaciones. Santiago, a través de su relación con Manolín, encuentra un propósito más allá de la pesca, un sentido de trascendencia, que lo reconforta en sus últimos años de vida. Y esa idea de trascendencia creo que está presente en toda la novela. Santiago no solo lucha contra el pez gigante, lucha contra la adversidad, contra la soledad, contra el paso del tiempo. Y aunque al final pierde la batalla, su esfuerzo no es en vano. Ha demostrado su valía, ha inspirado a Manolín, ha dejado una huella en el mundo. Es una lección de vida que Hemingway nos transmite a través de una historia aparentemente simple, pero cargada de simbolismo y profundidad. La lucha de Santiago, su relación con Manolín, su conexión con el mar, nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana, la búsqueda de sentido, la importancia de la perseverancia y la dignidad frente a la adversidad. Y al final, ¿no es eso lo que buscamos todos? Dejar una huella en el mundo, ser recordados por algo más que nuestro paso por la tierra. Santiago, a través de su lucha, nos enseña que la grandeza no reside en el tamaño de nuestras victorias, sino en la forma en que enfrentamos las derrotas, en la capacidad de levantarnos, después de cada caída, de seguir luchando por nuestros sueños, incluso cuando todo parece perdido. Es un mensaje de esperanza que resuena, con fuerza, en el mundo actual, mundo donde la incertidumbre y la adversidad parecen acecharnos, en cada esquina. La historia de Santiago nos recuerda que la vida es una lucha constante, pero que vale la pena luchar, que incluso en la derrota
hay belleza, hay dignidad, hay la posibilidad de encontrar un sentido a nuestra existencia. Y si quieren profundizar en la obra de Hemingway y en este clásico en particular, no olviden suscribirse al canal de David N. Figueroa, donde encontrarán este y muchos otros audiolibros. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el viejo y el mar. Hasta la próxima.